Hola mi querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial. Un saludo en el nombre del Señor. Vamos a viajar a la ciudad de Houston, Texas, donde tengo a dos invitados. Los quiero presentar al señor Carlos Eduardo Hernández. Hola Carlos, ¿qué tal? Pepe, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bendecido, gracias a Dios. Qué bueno. Y quiero presentar a tu compatriota, el señor Javier Mestre. Javier, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Pepe. Un placer también y un honor estar por acá. Bendecido igualmente. Bueno, qué bueno que estamos tres, porque dice que donde dos o más están reunidos, ahí está el Señor, así que el Señor está con nosotros. Amén. Algo que no he mencionado es que estos dos jóvenes, tanto Carlos como Javier, son venezolanos. Y seguramente ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué hacen unos venezolanos en Houston, Texas? Bueno, de eso vamos a hablar en un momento. Vamos a empezar con Carlos. Carlos, yo sé que tú estás en un proceso muy importante del cual vamos a hablar más adelante, que es el proceso hacia el diaconado. Pero antes de que hablemos propiamente de esto del diaconado, me gustaría, Carlos, que tú nos dieras una breve semblanza. ¿Quién es Carlos? Bueno, empecemos por el principio. Carlos es un venezolano casado, felizmente casado, y con una niña de 12 años, a quien llamo mi reina y mi princesa. Espérame, te detengo. Dime. Ahí te detengo un momento. Dijiste una palabra que hoy día no muchos matrimonios dicen, que me encanta. Felizmente casado. Claro que sí. Muy bien, te felicito porque hay muchos que cuando les preguntan dicen, bueno, soy casado a pesar de que soy católico. Bueno, pero bien, sigue adelante. Felizmente No, casado. ¿Y tu familia consiste de quién? sí, mi esposa, de nuevo, mi reina y mi princesa, que es mi hija, que tiene 12 añitos. Entonces ella está en sexto grado. Esa es mi familia 12. directa, sí, 12 añitos. Ella nació en Nueva Orleans, mi hija, hace ya 12 añitos. Y bueno, estoy aquí con mi esposa. Soy ingeniero de petróleo, también es importante conocerlo. He graduado desde Venezuela con una maestría aquí en la Universidad de Oklahoma, que fue, digamos, lo que me trajo aquí en el 2005. Pero en realidad Carlos Pepe es un enamorado de Cristo y no me da pena decirlo. Oye, una cosa, ya estás mencionando tú varios lugares aquí dentro de este país. Oklahoma, después mencionaste Nueva Orleans y actualmente estás en Houston. ¿Cómo es que has estado, pues, moviéndote de una... ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? ¿Cuándo saliste de Venezuela, mejor dicho, Carlos? Pepe, en el 2005 salí de Venezuela con mi esposa, todavía no tenía mi niña, vine a hacer una maestría en la Universidad de Oklahoma. Por ser ingeniero de petróleo, muchos venezolanos se identificarán con esto, somos petroleros por naturaleza en nuestro país. Salí a hacer una maestría, yo he trabajado para una petrolera y salí en el 2005 luego de 5 años de trabajo. Una vez que terminé mi maestría, continué en Nueva Orleans trabajando para la industria petrolera. Y luego de Nueva Orleans me fui a Holanda, de hecho, Pepe, no lo había mencionado, pero trabajé en Holanda por 4 años. Y luego de Holanda volví aquí en el 2014 y ya tengo 6 años aquí en Houston, así que tengo 20 años de carrera profesional y he viajado bastante por el mundo, bendito sea Dios, por mi trabajo. Así es. Entonces, tú no saliste de Venezuela por la crisis del gobierno tanto de Chávez como de Maduro. O sea, tú saliste por tus estudios y tu profesión, ¿verdad, Carlos? Así es. Eso es correcto, Pepe. Es un poco diferente en mi historia, aunque cabe la acotación decir que mi esposa, también petrolera, fue afectada por el famoso paro petrolero en el 2002. Ella fue despedida y eso sí, sin duda fue una de las razones por la cual decidimos salir, ya que ella no podía conseguir trabajo en Venezuela. Yo, bendito sea Dios, tenía trabajo para esta petrolera y bueno, decidimos comenzar un nuevo camino, un nuevo rumbo fuera del país. Pero sin duda la situación económica y política del país fue el detonante para sacarnos del país. Muy bien, vamos a volver contigo en un momento, Carlos. Ahora quiero ir con Javier. Javier, cuéntanos un poco quién es Javier. Bueno, Javier, también venezolano y también orgullosamente quisiera decir felizmente casado. Felizmente casado con su Lina, la princesa de la casa en este caso, porque tengo dos varones. Uno de 15 años, Javier Alejandro. Él nació en Venezuela. Y luego tenemos al Alejandro Andrés. Alejandro nació acá en Houston. Y estamos en Houston desde el 2008. Muy parecido a lo que comentaba Carlos, ser venezolano implica, en su mayoría, al menos en nuestra edad, Pepe, ser asociado a la industria petrolera.
y en mi caso también comencé en la industria, y en la industria pues conseguí la oportunidad de buscar una asignación internacional. Se me dio la oportunidad acá en Houston y desde entonces estoy en el 2008. No mucho veo la asociación con el tema político, sin embargo, parecido a lo que comentaba Carlos, mi esposa también estaba en la industria petrolera cuando nos vinimos, y pues ella por un momento decidió pausar su carrera y de alguna manera sacrificar parte de la de ella para que nosotros nos viniéramos para acá. Y ahora una pregunta, en Houston, donde actualmente radican, ¿hay una presencia venezolana notable o no hay tanto venezolano ahí en Houston? Es importante, sí, sí, es importante el grupo de venezolanos, acá cada vez más, somos más, diría yo, de venezolanos que han llegado. En el momento que nosotros llegamos, yo diría que no habíamos muchos venezolanos, muchos eran solamente asociados a la industria petrolera, pero ya ahora pues amistades, primos, familias, tíos, los papás se han venido y creo que somos muchos más. Y Carlos, déjame ahora vuelvo con Carlos un momento. Carlos, la pregunta que todo el mundo nos hacemos, ¿hay esperanza para Venezuela? Este flagelo que les ha caído a partir de la entrada de Chávez y ahora con el actual nefasto régimen que tienen, ¿ustedes ven alguna posibilidad de que esto cambie a pesar de todo lo que sabemos y las noticias nos van diciendo de los esfuerzos que se han hecho de hacer bloqueo, etcétera? ¿Cómo ves tú la posibilidad del futuro de Venezuela, Carlos? Comencemos por el principio. Claro que hay esperanza, Pepe. Claro que hay esperanza. Tenemos la esperanza, la fe puesta en el Señor de que Él tiene el control de todo. Y que a su debido tiempo nuestra patria querida va a volver a ser una patria libre y una patria próspera. Claro que sí. Pero hablando objetivamente, ojalá, sí. Tenemos la certeza, Pepe, bueno, lo digo a título personal, de que hay el apoyo internacional. En los últimos años hemos tenido un apoyo distinto al que antes había, ¿no? Ahora hay más de 50 países que apoyan la situación de Venezuela, que la reconocen. Las Naciones Unidas ha hablado abiertamente del tema. Así que yo creo que es una cuestión de tener un poco de paciencia. Es difícil decirlo al venezolano que ya tiene 20 años, que ha sufrido, que ha padecido, yo lo entiendo. Pero hay una presión internacional, hay medios, hay caminos que estoy seguro que van a llevar a que muy pronto, Pepe, al tiempo de Dios, Venezuela vuelva a ser esa patria libre. Estoy seguro que sí. Bueno, esa es la oración de todos nosotros, esa es nuestra petición al Señor, porque todos de una manera u otra pues tenemos vínculos con Venezuela, un país muy querido, un país de una enorme historia y que pues todo el mundo esperamos que vuelva a eso, a un cauce democrático como tiene que ser, ¿verdad? Y déjame te pregunto a ti, Javier, todo esto que está ocurriendo en este momento en Venezuela, ¿los afecta a ustedes? O sea, ¿tienen todavía familia en Venezuela? O sea, ¿ustedes tienen todavía lazos con Venezuela que los mantienen pues dentro de esa situación anormal que vive Venezuela, Javier? Sí, en mi caso particular, Pepe, mis dos papás viven en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Tengo tíos, primos que están todavía allá. Muchos obviamente han logrado salir del país porque se ha hecho de verdad cuesta arriba, sobre todo los que estamos en la edad laboral, diría yo. Pero mis papás están allá y bueno, hay muchas dificultades de verdad. Como decía Carlitos, la oración es una de las herramientas que tenemos que mantener presente y sabemos que para Dios nada es imposible. Pero sí tenemos muchos lazos todavía con nuestros familiares allá. Bueno, algo que a todos los que hemos de una forma u otra pues salido de nuestro país, yo no salí de México por razones políticas en lo más mínimo, o sea, yo no tengo esa historia en mí de salir por razones políticas como sí hay el caso de muchísimos venezolanos, pero siempre que yo pienso en las personas que han exiliado, ya sea por estudios, por razones económicas o razones políticas, fíjate que nos tenemos que identificar mucho con la Sagrada Familia. Esto es algo que mucha gente no se recuerda, que nuestro Señor Jesucristo, junto con San José, su padre adoptivo, y María, fueron exiliados. José tuvo que llevar a María y al niño a un país extraño que era Egipto, ¿verdad? Y vivieron varios años en el exilio. O sea, ¿crees? Esto nos une más todavía con la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él también vivió lo que es estar fuera de su patria, ¿verdad? Esto nos identifica, ¿no lo crees así, Carlos y Javier? Sí, Pepe, sin duda. Yo creo que la historia de la salvación está marcada por esto, ¿no? El pueblo de Israel también, ¿no? Yo creo que hay que tener un poquito esa confianza plena de que
el Señor desde el comienzo de los tiempos y hasta el final ha estado acompañándonos, no nos va a dejar solos. Esta patria Venezuela que ha parido tantas personas que estamos por el mundo, también tenemos una misión, Pepe. Yo creo que la misión es llevar un poquito de esa esencia que tiene el venezolano, ¿no? A veces pareciera que se está perdiendo o creemos que se está perdiendo, pero no. El venezolano es un ser humano honesto, el venezolano es un ser humano familiar, dado, entregado a la gente. Yo creo que eso también es importante, que nosotros podamos llevar un poquito de nuestras raíces y compartirla, ¿no? Con otras personas. Y al igual que lo hizo la Sagrada Familia, por supuesto con incertidumbre, sin saber, sin hablar el idioma tampoco, Pepe. Y se fueron. San José como cabeza de hogar, pues creyó, de nuevo, tuvo la confianza. Yo creo que eso es importante, la humildad la tuvo San José. Siendo el padre adoptivo, digamos, de Jesús, el Hijo de Dios, confió y dijo, yo hago según tu palabra, Señor. ¿Quién seremos nosotros para decir al Señor que no? Pues por el contrario, sigamos con su plan y sigamos voceros y embajadores de los venezolanos en el mundo haciendo las cosas bien. Hay un texto de la Escritura que yo lo menciono bastante porque es importante, que está en el capítulo 55 del profeta Isaías, donde dice, mis planes no son sus planes, sus caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo está por encima de la tierra, mis caminos están por encima de los suyos y mis planes de sus planes. Este texto es importante porque muchas veces cuando por razones pues ya sea de estudio o políticas pues vemos un cambio en nuestras vidas, pocas veces leemos las señales de los tiempos y aceptamos de que esto puede ser el plan de Dios, aunque humanamente nos parezca que no es lo más lógico, ¿verdad? Porque como dice claramente, mis planes no son sus planes. El problema, Carlos y Javier, es que mucha gente navegan por el mundo sin buscar cuál es el plan de Dios o yo digo la voluntad de Dios, ¿no? Y es interesante porque rezamos prácticamente todos los días el Padre Nuestro y cuando llegamos a esa parte del Padre Nuestro que decimos, hágase tu voluntad, pensamos que, bueno, la voluntad se hace en los ángeles o los santos, pero la voluntad la tenemos que hacer nosotros y muchas veces la voluntad está marcada por los acontecimientos, no tanto por nuestros deseos. Me parece que ese es el caso tuyo, Carlos, y de Javier. Ustedes están hoy día en esta situación, hace a lo mejor 25 años nunca lo hubieran pensado, ¿no es así? Sin duda, Pepe, yo creo que el ser exiliado es, digamos, una prueba de fe, donde tú tienes que poner en Dios la incertidumbre que vivimos día a día. Yo recuerdo cuando llegué que le decía a mi esposa, vivamos un día a la vez y pidámosle a Dios pues que esté con nosotros, porque era todo desconocido. Tan sencillo como ir a la iglesia pues y encontrarte que no conocías a nadie, no conocías al párroco, incluso muchas de las cosas de la manera como estamos acostumbrados a ir a la misa pudieran haber cambiado. Idiomas, todo lo demás. Entonces yo creo que mantener firme la oración y como tú decías, aceptar la voluntad de Dios y estar allí con Él todo el tiempo. Así es, los planes del Señor. Mira, creo que citaste algo que me parece que es uno de los lemas de Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Me parece que es una forma muy inteligente de ver la vida, porque mira, el pasado ya es pasado. Eso ya no lo vamos a poder nosotros cambiar. El pasado es pasado. El futuro está en las manos de Dios. Así que mejor vivamos el tiempo presente y además Dios vive el tiempo presente, ¿verdad? Y Él nos va a ir llevando en sus planes si somos dóciles a esos acontecimientos que van poco a poco pasando por nuestras vidas. Para ti, Javier, ¿fue difícil la adaptación a esta cultura que es tan diversa a nuestra cultura latina? Porque tenemos que reconocer que la cultura norteamericana tiene como todas luces y sombras, pero es muy diferente a nuestra cultura latina, que es más familiar, es más comunitaria, es más espontánea, en fin. ¿Te fue difícil a ti y a tu familia adaptarse a esta cultura norteamericana, Javier? Y después le pregunto lo mismo a Carlos. Bueno, Pepe, afortunadamente, creo que cuando llegamos a Houston teníamos un grupo de amistades que ya estaban viviendo acá en Houston. Y esas amistades prácticamente se han convertido ahora en nuestra familia acá en Houston. Si bien, como tú decías, nosotros estamos acostumbrados a reuniones familiares los fines de semana, era para nosotros muy común ir a casa de nuestras familias. También íbamos a casas de amigos, pero yo diría, en mi caso particular, era más visitar familias y una vez de repente al mes, cada 2 meses, era con amistades. Al llegar acá en Houston, la frecuencia cambió, se invirtió, porque obviamente no estaba la familia acá, sino las amistades, y las amistades nos ayudaron muchísimo a entender la cultura, a entender las diferencias, dónde vas, tan sencillo como, ok,
mi esposa decía, no sé cuál es el arroz que debo comprar para cocinar. Y entonces, pues, esas amistades nos podían decir qué era, las iglesias, cuáles son los horarios, todo lo demás, las escuelas de los niños. Pero yo creo que tuvimos la bendición de contar con esos venezolanos que estaban acá ya, y nosotros creo que hemos servido también de ayuda para esos venezolanos que han seguido llegando día a día y no paran de llegar, Pepe, porque desafortunadamente las condiciones en Venezuela continúan difíciles. Déjame te hago una pregunta trivial, Javier. ¿Y te acostumbraste a estar por un tiempo sin arepas, sin carne mechada, sin pabellón, sin todas esas delicias de la comida venezolana? No es fácil, Pepe, no es fácil. Sobre todo perder la cocina de mi mamá, ¿no? Que me cocinaba, incluso después de estar casado, comía con frecuencia su comida muy tradicional venezolana, por supuesto, y estar acá en Houston fue un cambio. Obviamente, de nuevo, la comunidad venezolana fue creciendo y hoy en día no es difícil conseguir comida venezolana acá en la ciudad de Houston. A pesar que es una ciudad bastante grande, consigues muchos sitios donde puedes probar las delicatessen venezolanas. Antes de que pase con Carlos un momento, Javier, algo que también pues es otro punto a compartir de parte de ustedes. Hoy día es mi opinión, es muy difícil la edad de los teenagers, de los que ya están en las edades, digamos, de los 12 años en adelante, porque la cultura norteamericana en esa época es muy liberal, es muy diferente a nuestra cultura hispana, vamos a ponerlo de esta manera, que pensamos que los hijos tienen que estar muy pegados a la casa, ser realmente, pues, niños y niñas sanos, etcétera. ¿Te es difícil a ti con tu princesa, con tus niños, este ambiente de las escuelas que se ha convertido en un ambiente tan liberal y tan peligroso para la juventud aquí en los Estados Unidos, Javier? Bueno, en mi caso yo tengo dos varones, Pepe. Uno tiene 15 años, ya ha pasado, digamos, esa etapa. Comenzó acá desde los 3 añitos y prácticamente toda su educación fue acá en Houston. Y yo creo que con los valores que están en el hogar se ayuda mucho a esa libertad y que contraste, pues, lo que ellos escuchan, sus amistades. En mi caso he sido, digamos, bendecido que mi hijo le encanta el deporte, salió creo que a su mamá, y juega soccer, fútbol. Y con el fútbol, pues, él mantiene las amistades de sus amigos del fútbol, que de alguna manera son amistades, digo yo, buenas, relacionadas con el deporte, relacionadas con ese tipo de actividad, que es muy buena, y él es, digamos, para él el fútbol es número 1 en todas sus cosas, sus actividades, ¿no? Entonces yo creo que los valores son muy importantes allí para afianzar qué es lo que se espera de ellos, siempre obviamente ayudándolos a que la oración debe estar en el hogar y ellos ven eso, el ir a la misa con frecuencia. Mis niños desde pequeños los acostumbramos a ir a misa todos los domingos, y también cuando viajamos comenzamos a notar que ellos mismos se levantaban, si era domingo, y preguntaban a qué misa vamos a ir, porque no importaba dónde estuviéramos, ellos sabían que íbamos a ir a misa un domingo, y ya ellos están acostumbrados y saben que el domingo se levantan y van a ir a misa, a pesar de que a lo mejor los amigos los estén invitando a hacer otra cosa. Vaya, oye, pues qué bueno, te felicito, Javier, eso suena muy bien, que realmente pues van, por lo que tú describes, van en el camino correcto. Y Carlos, para ti, ¿cómo ha sido esa influencia en la crianza de los hijos? Esa influencia y además el gran peligro que representan hoy los sistemas escolares, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, donde se han infiltrado la ideología de género y una cantidad enorme de deformaciones. ¿Cómo ha sido para tus chicos este pasar por el sistema escolar de este país, Carlos? Bueno, Pepe, en mi caso es un poquito distinto en el sentido de que mi hija ha estado, desde que está aquí en Houston, en colegio católico. Es un colegio privado, un colegio católico, y eso te da cierta ventaja, seamos sinceros, ¿no? Sin embargo, creo que también representa un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? La inconsistencia. Yo creo mucho que el problema no está necesariamente en que no le inculquemos los valores, es que seamos inconsistentes. El ser humano busca la consistencia, quiere la verdad, quiere la felicidad. El problema es cuando nosotros hacemos una vez algo y otra vez lo otro. Es decir, un domingo vamos a misa, pero el domingo siguiente no vamos porque había algo más importante.
ahí creamos la inconsistencia. En el caso de nuevo, mi hija, por estar en un colegio católico, creo que eso presenta una oportunidad, pero también un reto. ¿Cuál es el reto, Pepe? Que ella es una de las pocas que tiene esa educación católica en medio de un grupo de amigos que no lo tiene. Y entonces, claro, ¿cómo mantener ese mensaje sin que le dé vergüenza? Sin que ella sienta pena, sin que ella sienta que, de nuevo, parece que a veces somos los extraterrestres, Pepe. Los católicos somos extraterrestres cuando tenemos una posición muy clara sobre la vida, sobre el matrimonio entre hombre y mujer, pues parece que somos extraterrestres. Pues ellos quizás han tenido un poquito ese reto, pero lo bonito, Pepe, es que, lo decía Javier, nosotros tenemos valores y principios en la casa que no son negociables. Y digo no son negociables ni con amistades, ni con nadie. Esto es algo que es un compromiso de por vida con Dios y nuestra hija lo sabe y lo vive con nosotros. Y estos valores y principios no solamente está en el respeto hacia la persona, sino es en primero amar a Dios sobre todas las cosas, estar sirviéndote al prójimo, darte cuenta de que aunque la sociedad te invite, Pepe, te invite a hacer cosas, si va en contra de lo que tú sabes que está bien, que está mal, pues simplemente no se puede hacer. Y a mí me encanta que ella tiene la libertad de escoger. Yo soy muy poco de prohibir, claro. Yo soy más de educar. Y aunque a veces la acotación es que ella a veces siente la presión, y eso lo digo abiertamente porque me lo ha dicho, papi, lo que pasa es que tú sabes que como tú estás en el diaconado, papi, pero es que como tú sabes que tú eres muy activo en la iglesia, todos los ojos están puestos en mí como que sea un ejemplo. Y yo le digo, bendito sea Dios, mi vida, bendito sea Dios. Qué bonito que tú puedas ser luz para el mundo, qué bonito que tú puedas ser un ejemplo para muchos, ¿no te parece? Sí, papi. Tómalo como una oportunidad, no lo veas como una presión. Yo creo que eso es valioso y eso es precioso. Se lo vendo porque quiero que ella entienda de que esto es una decisión. Esto es el camino de la fe, esto es ser buen ciudadano, esto es ser una buena hija. Esto es una decisión, esto no es casualidad. Esto no es resultado de las circunstancias. Esa es la decisión que ella toma y tiene que tomarla desde pequeñita. Así que bueno, en mi caso particular siento que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Pepe. Hay aquel famoso documento que tanto me imagino que tú como Javier conocen, la famosa carta a Diogneto, ¿no? Que habla de los cristianos en los primeros siglos, al fin del siglo II de la Iglesia, ¿no? Y dice exactamente eso, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero tristemente, Carlos y Javier, esto no está ocurriendo con muchos católicos. Tú dijiste dos palabras importantes, la inconsistencia, yo lo pondría también la incongruencia, porque hay muchos que se denominan católicos, pero sin embargo sus acciones no corresponden a los de un católico realmente practicante, ¿no? Porque mira, puede haber católicos, digamos, culturales. Soy católico porque mi familia fue católica, porque me bautizaron católico, pero vivo como los paganos. Ya lo ha dicho el Papa Francisco y lo han dicho los papas en cierta forma, hoy día tenemos una urgente necesidad de reevangelizar a nuestros católicos porque una buena parte de ellos viven como paganos con los valores del mundo. Quizá van a misa, pero después tú ves su vida en todo el resto de nuestras actividades, que es donde tenemos también que vivir nuestra fe, no viven esos valores. Mira, un ejemplo concreto, y no voy a entrar en todo el proceso, lo acabamos de ver en estas elecciones que acaban de pasar en este país, ¿no? ¿Cuántos católicos, o que se llaman católicos, votaron por un partido, por un candidato que es abiertamente contra la vida, que es abiertamente contra la familia tradicional de un hombre y una mujer, que es abierto contra lo que es la libertad religiosa? Y es lamentable que hubo muchísimos católicos que votaron por ese partido. Entonces, esto es una incongruencia, es una inconsistencia, como tú mencionas, ¿verdad? Y tristemente lo acabamos de vivir en este país. Es muy cierto. Javier, hay un punto que es importante también, que lo mencionan tanto tú como Carlos, antes de que vayamos a unos breves mensajes, y es la importancia que tiene la familia, que por cierto, la familia es la iglesia doméstica, en la formación de los hijos. Muchas veces pensamos que la formación me la tiene que dar la parroquia o el colegio católico, lo cual es bueno, pero son complementarios. Lo que no se ve en casa, lo que no se vive en casa, lo que no se enseña en casa, no esperemos que alguien lo va a hacer afuera. O lo que es peor, a lo mejor reciben una enseñanza afuera que en casa no la vivimos y eso sería todavía muchísimo más peor, que puede ser un antitestimonio.
Javier, en los 2 minutos que me quedan, antes de ir a un breve corto, ¿tú también en tu casa sigues la misma pauta de Carlos? Que me supongo que sí, pero cuéntanos tú, que tu casa sea ese hogar, esa primera escuela de tus 2 chicos y de la familia. Sí, Pepe, yo creo que los sacramentos, cuando tú tienes niños, es algo importante para guiarlos. Y esa iglesia doméstica que tú decías, tanto en la comunión de mis niños, ahorita tengo a Javier Alejandro que está comenzando, iniciándose en la confirmación, y es realmente para mí, digamos, el empuje del soporte que nosotros como iglesia doméstica tenemos que darle a nuestros niños. Pero no es solo eso, como tú decías, también todo lo que hacemos, y ellos ven que debemos de mantener consistencia, por ejemplo, en las oraciones. Cada vez que vamos a cenar, estamos todos juntos, debe haber una oración. Antes de tocar el plato, ellos saben que debe haber una oración. Y bueno, en momentos, por ejemplo, del Adviento, hacemos rosarios en familia. Ellos realmente se ven ya identificados y ya no se sienten en incertidumbre. Ellos saben ya qué esperar, y en muchos casos inclusive lo piden. Entonces yo creo que la iglesia doméstica, como tú decías, es para mí más importante de lo que ellos podrían estar viendo allá afuera. Para mí es un soporte, y bueno, de verdad que aquí hay muy buen apoyo en las iglesias, pero recomiendo también a todos los padres que nos estén escuchando que no pierdan ese valor que tiene muy importante en el hogar como familia, y de que nosotros los padres somos el ejemplo para los hijos. Los hijos van a estar buscándonos como un ejemplo, y posiblemente seamos nosotros que cometemos errores, todos somos pecadores, que tendremos pues que mostrarle a ellos pues que estamos cometiendo errores, y debemos de ir hacia el arrepentimiento, y por ejemplo, que ellos sepan que nosotros tenemos que ir a confesiones y todo lo demás. Yo cuando voy a confesiones muchas veces converso con ellos y les digo, voy a ir a confesión, ¿quieren ir conmigo? Y a veces me dicen, papá, no estoy preparado, o no quiero ir. Ok, está bien, yo no lo esfuerzo a ellos, pero en muchos casos me dicen, ok, está bien, voy a ir, y se preparan. Entonces es algo que yo creo que tú tienes que ir empujando, ayudándolos, y ellos van a reaccionar positivamente de nuevo con mucha oración. De acuerdo, Javier. Vamos a estos muy breves mensajes y volvemos con esta interesantísima charla que tenemos con Carlos y Javier. Quédese con nosotros, no cambie de canal, volvemos enseguida. Bien, estamos con los jóvenes Carlos Eduardo Hernández y Javier Mestre en la ciudad de Houston, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Javier, tocaste un punto interesantísimo. Pocas veces lo he oído de un hombre que esté hablando de la formación y educación de los hijos, y es algo que me llamó la atención. Quisiera que ahondaras tú. Has dicho que muchas veces tú te has tenido que arrepentir delante de los hijos, o decir, bueno, quizá no hice lo que debería hacer. Esto me parece de un valor extraordinario. Cuéntame, amplía ese punto, porque muchos padres también tratan de tener una imagen casi como un poco artificial, pero cuando se presenta una situación como tú mencionas, me parece que esto es de un valor enorme en la pedagogía de nuestros hijos. Cuéntame de esos momentos en que has tenido que decir, bueno, pues hay que cambiar. Cuéntame, Jaime. Sí, Pepe. Javier. Sí, Pepe, yo creo que con mucha humildad debemos nosotros de aprender a aceptar cuando no hacemos lo correcto y cuando no estamos dándole el valor que queremos a nuestros hijos. Y digamos, el día a día a veces nos lleva a sentirnos frustrados, cansados. Tengo un trabajo que muchas veces es fuerte, es de mucha actividad, muchas conferencias, mucha atención. Llegar al hogar y conseguir, digamos, a lo mejor a veces alguna atención, la tarea no está lista, y tú puedes de repente reaccionar de la mejor manera, a lo mejor alzando la voz o diciéndole, mira, ¿por qué no lo has hecho? Yo creo que siempre tiene que haber un momento de reflexión y entender cuándo no estás haciendo correctamente, y hablar con los hijos y decirle, mira, esto que yo hice, discúlpame, no fue mi intención de repente hacerlo de esta manera, pero está basado en esto y yo quiero lo mejor para ti. Entonces yo creo que con mucha frecuencia
nosotros tratamos, tanto yo como mi esposa Zulina, de reversar ese mal comportamiento que pudiéramos tener. No quiere decir que todo el tiempo lo vamos a estar haciendo mal y luego diciéndolo, ok, bueno, no es así como se debe hacer, pero claro, cuando ocurre, tenemos que ser humildes y conversarlo con ellos. Caso, como lo decía, cuando ellos, por ejemplo, hacen una falta, no están haciendo una asignación, una tarea tan sencilla, o de repente recibimos el report card y vemos que, ok, ¿qué está pasando acá? Nuestra reacción pudiera no ser la más adecuada en entender por qué está pasando esto en él. Y cuéntame un poquito. Como lo aprendí en la empresa para la cual trabajo, en el Performance Management, hay que entender un poco la razón que hay detrás y no realmente reprender. Pero en muchos casos la reacción de nosotros como padres es reprender. Nosotros no nos gusta cuando algo en los hijos está saliendo mal. Entonces allí yo creo que hay que tener de nuevo mucha humildad y siempre estar consciente en ese balance y tener ese espacio de que ellos vean el arrepentimiento y decir, ok, yo creo que me pasé, esto no debe ser, así es como debería ser. Javier, porque es muy importante y creo que le estás dando luz a muchos padres y madres de esta realidad. Somos humanos y podemos en un momento, como tú bien lo apuntas, quizá no haber reaccionado en un momento como debería de ser, pero pues dice ese refrán que es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Y decir, no fue correcto, discúlpame, perdóname y voy a tratar de no hacerlo. Esto creo que es una pedagogía, una enseñanza importantísima para los hijos. Ahora, Carlos, quiero hablar contigo porque tú estás ahora en un proceso muy interesante. Estás dentro del programa del diaconado dentro de la Iglesia Católica Apostólica. Antes de que nos hables del diaconado, cuéntanos, ¿cómo fue ese llamado, aparte de tu vocación, que es, ya lo has hablado, casado felizmente? ¿Cómo fue que el Señor te llamó también a este servicio? Porque el diaconado es eso, servicio, el diácono es el que sirve. ¿Cómo fue que sentiste ese llamado al diaconado, Carlos? Bueno, Pepe, yo creo que es importante aclarar que esto no es algo mágico. La gente no piensa en que esto es algo que de pronto sale una nube y me habla o ve algo extraño. No, esto es algo muy tradicional del día a día, ¿ok? La vocación es un llamado, es una invitación. Esta es la segunda vez que me llega la invitación, Pepe. La primera invitación me llegó posiblemente hace 15 años atrás, cuando estaba en Nueva Orleans, o 10 años atrás, cuando me hacen la primera invitación a considerar entrar al diaconado. Yo lo he comentado muchas veces que esa primera vez yo quería ser diácono y no se me dieron las circunstancias. Por razones X o Y, el cardenal en el momento no aprueba digamos, mi candidatura, si se quiere, por razones legales. Hay unas pautas que hay que cumplir, ser residentes, qué sé yo. Pero luego de años atrás, hace 3 años, me hacen la invitación otra vez. Pues esta invitación llega cuando yo no quiero. Estoy complicadísimo del trabajo, estoy ocupadísimo, sirviendo, haciendo aquí y allá, tenía 1000 cosas que hacer, pero ahí viene otra vez la llamada. Y ante esa llamada, que ya yo no quería, mi esposa fue la que me dio el empujón. Mi esposa Mari me dice, lo vamos a hacer. Wow. Porque si Dios te está llamando, nos está llamando como pareja a hacer esto, ¿quién somos nosotros para hacerlo? Ahora, ¿por qué digo esta diferencia, Pepe? Porque ese es el verdadero llamado, la vocación. Es la invitación de Dios, solo Él sabe. No cuando tú quieres o como tú quieres, cuando Él quiere y como Él quiere. Déjame volver a un punto que me llamó muchísimo la atención, que es importantísimo. Mary fue la que te dijo, lo vamos a hacer. Este punto creo que es importantísimo que lo expliques, Carlos, porque el diaconado tiene que ser en perfecta armonía con la esposa. Si una esposa no está de acuerdo en ese llamado, no va a continuar esa preparación. O sea que acláranos esto, porque me encantó que dijiste, Mary fue la que nos dijo, lo vamos a hacer. Sí, Pepe, es tan así que desde el principio, desde el comienzo, estos son 6 años, ¿ah? No es algo muy corto, son 6 años de formación, pero en el primer año, primero discernimiento, si se quiere, ella tiene un papel muy importante en esto, en las conversaciones, en las reuniones, en las entrevistas que estamos haciendo. Porque la primera vocación que yo tengo es mi vocación al matrimonio. Esa es mi primera. Mi misión es mi familia. Exacto. Y luego, en torno a mi familia, viene esta vocación a la orden religiosa, que sería el diaconado, y al servicio. Pero el centro tiene que estar la familia. Tan así, Pepe, y no sé si lo saben los demás, pero un día antes de la ordenación, o una semana antes de la ordenación, ya luego que has pasado por 6 años, el cardenal te va a hacer la pregunta. Y la pregunta no es a ti, es a tu esposa.
¿tú estás de acuerdo que tu esposo se ordene como diácono? Si la respuesta es no, tan sencillo como esto, no hay diaconado, porque tiene que ser una unión de familia. Y lo han dicho muchas veces. El diaconado puede ser, Pepe, la formación para el diaconado, la unión para siempre de un matrimonio sólido o la destrucción para siempre de un matrimonio indeble. Por eso es importante a las parejas que están considerando esto, primero busquen la solidificación, que ese matrimonio, ese sacramento esté bien fuerte para entrar a una vocación como esta. Es importantísimo esto que tú estás aclarando, Carlos, porque yo conozco algunos hombres que en mis muchos años sirviendo a la iglesia me he topado, que de repente dicen, quiero ser diácono. Y a veces he tenido oportunidad de conocer un poco la vida de estos hombres, y algunos de ellos yo me doy cuenta de que no es un llamado del Señor, sino es algo muy carnal, que quieren un puesto en la iglesia para lucir. Y algunos de estos que yo conocía sus vidas, yo sabía que no tenían una buena relación matrimonial. No es que estuvieran peleados, pero no había realmente lo que tú mencionas, una comunión con la esposa para poder dar un paso tan significante. O sea que hay que tener mucho cuidado, porque por ahí hay muchos que dicen yo quiero ser diácono, o yo quiero ser lector, o yo quiero ser ministro de la Santa Comunión, y muchas veces lo están haciendo por buscar una apariencia y no realmente un servicio, porque el diaconado, ese es otro punto. El diaconado realmente el diácono es el que sirve dentro de la iglesia. Así es, Carlos. Eso es verdad. Bueno, de viene la palabra diaconía, que es servicio, ¿no? Y a lo mejor la gente no lo sabe, pero esto es desde el principio de la historia de los cristianos, ¿no? La tradición cristiana. Primero, antes incluso los presbíteros, estaban los obispos y los servidores, ayudantes a los obispos, estaban los diáconos. Servicio. ¿Quién fue el ejemplo de un diácono por excelencia? Jesús. ¿Qué hizo Jesús la noche de que se instituye la Eucaristía? Se pone de rodillas y limpia los pies. Por eso decimos, Pepe, y esto le agradezco a mi formación en el diaconado, el diácono Agustín, que dice que el diácono es un experto lavador de pies. Así que le hago la invitación a aquel que cree que el diaconado trae fama y es para tomar el primer puesto, pues no, es un experto lavador de pies. Si te gusta lavar los pies, pues bienvenido sea. Si te da un poco de asco, pues no es quizás la vocación que te está llamando el Señor. Vamos a volver, Carlos, con este punto del diaconado, pero yo quisiera volver ahora con Javier por esto. Tú mencionaste algo importantísimo también. Nuestra primera vocación es nuestra familia. Es el matrimonio que hemos formado sacramentalmente. Esa es nuestra primera vocación. Y todo lo demás, Javier, tu trabajo, tus diversiones, en fin, todo el resto de tu actividad, tiene que estar como base primera la familia, o sea, tu relación con la esposa y tu relación con los hijos. ¿Cómo vives tú esta prioridad que es la vida matrimonial, Javier, dentro de tu vasta ocupación, que me doy cuenta como Carlos, que también estás muy, muy envuelto en tu trabajo? ¿Cómo vives esa tu primera vocación que es tu familia, Javier? Así es, Pepe. Yo creo que la prioridad, ante todo, es importante dárselo a la familia con Dios presente y tratar de siempre tener un balance. Aquí en Estados Unidos la vida es, digamos, muy, complicada, porque hay muchas actividades que a lo mejor en nuestro país se vive de una manera más sencilla, que como lo puedes hacer aquí, tan sencillo como moverse dentro de la ciudad. Eso son distancias muy grandes y entonces 1 hora en lugar de ir a un sitio que son 10 minutos. Pero mantener la familia como prioridad en todo y siempre dar ese espacio. Cuando a lo mejor tenemos muchas actividades que están fuera de la familia, hay que decir que no. Hay que decir que no a algunas de ellas. Y lamentablemente, pues es para traer ese balance de nuevo a la familia. El balance también va mucho con participación de la familia en actividades de la iglesia, diría yo, ¿no? Como decía, por ejemplo, el ir a la misa los domingos, pero también tratar de buscar otras maneras donde como familia podemos participar y como familia podemos servir, por ejemplo, ahí en la iglesia, en eventos que se hacen y todo lo demás. Pero eso es algo realmente importante, el balance, y tratar de siempre no olvidar que la prioridad debe estar en la familia, con Dios presente. Hace pocas semanas tuve aquí en este programa a un venezolano, por cierto, que vive en Canadá, un profesor que nos hablaba del problema del homosexualismo y del lesbianismo. Y es interesantísimo que él nos presentó
que muchas veces estas desviaciones que ocurren en muchos jóvenes, una inclinación sexual desordenada, que puede ser una atracción hacia el mismo sexo en ambos sexos, es producto de una mala relación con la familia. Fíjate, mucha gente piensa que estas desviaciones, o pudiera ser también la droga, o otras desviaciones equivocadas, piensan que es porque los jóvenes son malos. Y lo que tenemos que darnos cuenta, Javier y Carlos, y me gustaría que ustedes lo ampliaran, es la importancia que tiene la familia, porque cuando hay amor, cuando hay comprensión, cuando hay disciplina, cuando hay vida familiar como Dios quiere, podemos estar protegiendo a nuestros hijos de estos posibles desvíos que, te repito, es interesante saber eso, que muchos chicos que tienen esa tendencia homosexual es por un problema de relación con el padre. Muchas chicas que sienten inclinación hacia el lesbianismo es un problema de relación con la madre que se manifiesta después en búsqueda de amor en la manera equivocada. ¿No les parece que la familia es el mejor antídoto que tenemos contra todas estas posibles infecciones de nuestros hijos, Carlos? Sí, sin duda, Pepe. Yo creo que el ejemplo ahí está. Bien sabio, bueno, Dios en tu sabiduría infinita pudo traer a Cristo solo. Pudo haber puesto a Cristo en el mundo y ya. Pero ¿por qué lo pone en el seno de una familia? Para que viera la figura de un hombre, en la figura de José. Yo no tengo duda que Jesús caminaba como José, hablaba como José, martillaba o hacía labores como José, porque vio el ejemplo. El amor lo vio en María Santísima. Es importantísimo el ejemplo que se ve en la familia, el calor de familia, el apoyo que se da en la familia. Javier lo hablaba un poquito sobre cuando cae el muchacho, pues qué bonito que tenga la confianza, la mano del padre, el cariño de la madre para levantarlo. Y eso se logra solamente en la familia. Por supuesto, Pepe, estamos viendo lamentablemente adicciones, estamos viendo soledades, depresiones, suicidios. ¿Por qué? Porque lamentablemente se ha perdido el tiempo que debemos dedicarle a la familia. Javier hablaba un poquito, que es cierto, estamos muy ocupados, parece que la fama y el dinero es lo más importante en nuestra vida y se nos olvida el objetivo. En verdad el objetivo del trabajo es poder tener para proveer para nuestra familia. Todo lo demás, si está siendo un obstáculo para eso, pues tenemos que poner en orden nuestras prioridades. Así que la familia es el núcleo de la sociedad y Dios quiera y permita que nosotros tomemos la decisión correcta. Los hombres que me están escuchando, cabeza de hogar, sean verdaderos varones, amen a sus esposas, amen a sus hijos, doblen rodillas, recen con ellos juntos. Escuchaba de un gran amigo, Pepe, una frase que me encanta. Cuando el hombre cabeza de hogar, el héroe, se arrodilla a rezar, el niño dice, ahí está Dios. Porque papá no se le arrodilla a nadie. Ese tiene que ser Dios. Hombres que me escuchan, seamos ejemplos, arrodillémonos hasta Dios y llevemos a esa nuestra familia junto con nosotros a hacer las cosas correctas. Y de nuevo, Pepe, no significa que no va a haber problemas. No significa que no podrá haber una mala decisión. Pero si la familia está unida, se supera el problema. Cuando la familia está destruida, el matrimonio está separado, pues lamentablemente no hay herramienta. Estoy de acuerdo contigo, Carlos. Cuando la familia está enferma la iglesia y está enferma la sociedad. Mira, del ejemplo que tú mencionaste es importantísimo como lo pusiste tú. Tenemos un santo reciente, San Juan Pablo II, que en su biografía, él relata que cuando él joven, que tenía que trabajar todavía en las canteras, llegaba a casa en la noche, él era ya huérfano de madre, vivía solamente con su padre, que era militar. Y comenta San Juan Pablo II hoy día, Karol Wojtyła, que muchas veces llegó a su casa de noche cansado del trabajo y veía a papá, un militar polaco, de rodillas en su habitación solito orando. No es que le decía, ven Karol Wojtyła, vamos a orar juntos. No, después seguramente oraran juntos. Pero dice que eso fue una de las cosas que le tocó más, que quizá fue una de las llaves para la vocación que el Señor le hizo al sacerdocio y posteriormente, pues mira el santo que tenemos en la iglesia. El ejemplo de papá fue fundamental para este gran santo Karol Wojtyła. ¿Qué te parece lo que tú dices, el ejemplo de papá orando? Totalmente de acuerdo, Pepe, y creo que lo digo, lamentablemente para nosotros los hispanos se nos vende una falsa hombría, un falso machismo. El hombre rudo es aquel que tiene la voz, el que nadie puede hablarle, incluso el que golpea, el que tiene una mujer aquí y allá. Todo lo contrario. A la final uno se da cuenta que esto es vano, ¿no? Y quiero quizás hacer este comentario para el que me está escuchando, ¿no? Yo creo que yo como papá de mi princesa, de mi hija, quiero el mejor esposo para mi hija. La pregunta es, ¿soy yo el mejor esposo? ¿Soy yo el mejor esposo?
Si yo no soy el mejor esposo para Mari, mi hija va a buscar lo que está viendo en casa. Si yo quiero el mejor esposo para mi hija, pues debo comenzar por ser yo el mejor esposo para Mari, porque todo está en el ejemplo, Pepe. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora yendo un poco con Javier. Javier, algo que tú mencionaste y también Carlos, que es el tiempo en familia. Es importantísimo. Pero el tiempo, yo creo que es un tiempo más que de cantidad, de calidad, el que tenemos que dar a la esposa, porque la primera relación es con la esposa, pero también con los hijos. ¿Cómo manejas tú tu tiempo en cuanto a ese tiempo de calidad con tu familia, Javier? Correcto, Pepe. Yo creo que es tiempo, calidad y comunicación, diría yo, ¿no? Tratar de buscar ese balance todo el tiempo. Yo en lo particular trato de apartar un tiempo para mí, para mi esposa, con mucha frecuencia. Diría de repente una vez por semana al menos, una tarde es para los dos. ¿Qué hacemos? De repente, bueno, ahorita con la pandemia las cosas han cambiado, obviamente, pero normalmente podemos ir y cenamos juntos. No tiene que ser nada exótico, pero bueno, vamos, ese día estamos comiendo los dos juntos solos y es un espacio para los dos. Al igual como lo hacemos con la familia. Pero ellos también, los hijos que están allí, ellos ven que existe esa prioridad. Existe esa prioridad para nosotros como pareja y nosotros de repente decimos, mira, van a estar ustedes haciendo esto, nosotros, papá y mamá, van a ir al cine. Eso nosotros lo hacemos con frecuencia y ellos saben que nosotros lo hacemos. Al igual como tenemos tiempo para compartir todos como familia. En la comunicación hay algo que tú comentabas, Pepe, que recordé que es sobre todo con los adolescentes. Cuando el adolescente comienza en su etapa de adolescencia, comienza, yo diría, a hablar menos, cada vez menos. Al menos es lo que yo he escuchado y lo que he vivido con Javier, que tiene 15 años. Y siempre él ha sido muy callado, cada vez ha sido más callado. Y es allí donde entra la comunicación, que no necesariamente es verbal. Es entenderlo, es ver cuando está más callado de lo normal, cuando está de repente no saliendo bien en sus estudios, es tratar de buscarlo y decir, mira, ven acá, vamos a tomarnos un jugo. Saber estar con él en las cosas que a él le gusta y que él vea realmente esa afinidad. Y allí yo he encontrado que él se abre, empieza a contar, a hablar muy abiertamente, que no es normal tú llegarle y decirle, mira, ¿cómo te estás portando? El llegar y esperar de un día fuerte de trabajo, hablar a tus hijos y decirle, mira, ¿cómo te fue a ti? Cuéntame. Posiblemente Alejandro me va a contar todo, que tiene 10 años, pero Javier, difícil, que tiene 15, ¿ya? A lo mejor él lo hacía cuando tenía 10 años. Entonces allí yo creo que tenemos que entender también cómo comunicarnos como padres con cada uno de los integrantes de la familia. No todos son iguales. Ese punto también es básico que acabas de mencionar, Javier. Cada hijo es diferente, son personalidades y caracteres diferentes y no podemos pasarlos todos con una tabla rasa de pensar que todos son iguales y que les tenemos que dar el mismo trato, el mismo tiempo o la misma corrección, si acaso es necesario. Hay un punto importantísimo que lo dejan ustedes entrever en las dos experiencias de Carlos y Javier. Nuestros hijos son hermanos en Cristo que el Señor nos confía para que colaboremos en su desarrollo integral. No solamente en la parte, digamos, material, pedagógica, sino en su formación como hombres o mujeres de Dios. Pero son hermanos en Cristo y tenemos que verlos con esa dignidad, ¿verdad? Porque hay muchos padres, no es el caso de ustedes dos, por supuesto, pero hay muchos padres que ven a sus hijos como sus mascotas o como una calamidad que Dios que tienen en casa. Y no nos damos en cuenta que son nuestros hermanos en Cristo y que tenemos una misión muy específica de ser colaboradores de Dios en la formación de estas dos realidades, la esposa y el hijo. Carlos, tú que estás en el diaconado, te hago esta pregunta porque hay muchas parejas que tienen problemas y quizá cuando se hace este estudio del diaconado aparece, y muchas veces el problema más fundamental, que ya lo mencionó Javier, es la falta de comunicación entre el esposo y la esposa. Y esto no quiere decir que estén todo el día hablando, o lo que es peor, o que no se hablen. ¿Cómo ustedes recomiendan esta comunicación entre esposo y esposa, Carlos? Pepe, yo creo que lo primero es que haya un balance. Es decir, tanto el esposo debe ceder como la esposa debe ceder. Qué bonito que los dos tengan un punto de encuentro, más que una separación. Yo siento que hoy en día hay mucho de dame mi espacio para hacer mis hobbies, dame mi espacio para hacer mis cosas, y parece que estamos separándolos aún más. Creemos que esa comunicación se logra al dar espacio,
Por el contrario, qué bonito que sea un espacio común donde podamos decirnos las cosas, donde podamos hablar libremente. Yo creo que está en el respeto y en el balance. Darnos un espacio para conocernos. A mí algo que me llega mucho, Pepe, y lo he visto muchas veces lamentablemente, es la falta de respeto del hombre hacia la mujer al hombre cuando estamos en público. Es decir, parece que es a tono de broma, pero le estamos faltando el respeto al ser humano que yo he decidido compartir el resto de mi vida y luego pretendemos que en privado la comunicación vaya a existir. Creo que todo tiene, de nuevo, la coherencia, la consistencia, la congruencia, lo que hablábamos. Para mí la comunicación parte, Pepe, desde el momento de entender que somos seres imperfectos, que hemos decidido juntos hacer algo valioso y perfecto. Mi querido padre Pedro alguna vez me comentó la belleza del hidrógeno y el oxígeno. Dos formas que funcionan independientemente, pero cuando se unen hacen lo vital para la vida, que es el agua. Ojalá que podamos ser el hidrógeno y el oxígeno, que seamos agua para nosotros, para nutrirnos, para hablarnos, para comunicarnos, y que no nos dé pena, Pepe, no nos dé pena decirle a mi esposa, cuando yo he fallado, sí, que yo creo que ella es el único, lo podría decir abiertamente, ser humano que de verdad me conoce, que de verdad sabe cuánto me aprieta el zapato, lo que me angustia, lo que me preocupa, y eso es parte de la comunicación, no necesariamente que estemos hablando todo el tiempo como dices tú, Pepe. Y un punto que ya no tenemos mucho más tiempo de compartir, pero un punto importante es también reconocer que somos diferentes. El hombre y la mujer somos diferentes, tenemos la misma dignidad delante de Dios. Eso no, ninguno es mejor que el otro, ninguno es superior que el otro, pero somos diferentes. Dios creó al hombre y creó a la mujer y somos anatómica, mental, emocionalmente diferentes, pero complementarios. Y mientras no entendemos que esa diferencia nos enriquece y tratamos de pelear para que el otro piense como yo o yo piense como el otro, estamos como los dos burros que van jalando la cuerda en sentido contrario en lugar de unirse para caminar juntos. ¿No es así? Javier, en los 3 minutitos que me quedan, ¿cuál sería tu último mensaje para todo este auditorio que está tan feliz de tenerlos compartiendo a estos dos hombres, a estos dos matrimonios? ¿Cuáles serían tus recomendaciones, Javier, antes de ir con Carlos? Sí, Pepe, yo creo que todos somos diferentes, como tú decías y como conversábamos en la comunicación, hay que tener mucho tacto en cómo hacerlo y reconocer las diferencias que tenemos, no somos perfectos, pero al mismo tiempo yo digo que todos somos llamados a ser imagen y semejanza de Cristo, de esa visita que Él tuvo en medio de nosotros, imagen y semejanza de Dios. Y es allí donde entra el servicio. Para mí el servicio es algo que todos debemos de tratar de buscar cómo servir. Los invito a que vayan a sus parroquias, pregunten en cuáles son las necesidades que tienen. Y estoy seguro que van a encontrar algo que a lo mejor van a poder ustedes servir de una manera muy importante en su parroquia para que su parroquia siga adelante. Y me gusta mucho lo que vemos en la Biblia, que dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Okay? Entonces, es allí donde nosotros tenemos que tratar de buscar esa semejanza y buscar la manera de continuar sirviendo y dónde podemos nosotros dar ese granito de arena sirviendo en el camino de la fe con Cristo. Así es. Y Carlos, en el par de minutitos que me quedan, ¿cuál sería tu última reflexión o consejo para todo nuestro querido auditorio? Yo creo que el otro consejo que quisiera hacer, aparte de lo que Javier dice, formémonos, estudiémonos. Muchas veces la inconsistencia está por la falta de conocimiento, porque no sabemos lo que nos estamos perdiendo. La invitación que yo les hago es, conozcan su fe. La fe católica es rica, es hermosa, es preciosa. No te vayas de la iglesia antes de conocerla, porque es la iglesia que fundó Cristo. Sé cabeza de hogar, pero conociéndola, viviéndola. Y te hago, no en vano, San Pablo se convirtió en Pablo. No en vano tuvo esa conversión al darse cuenta de la riqueza que traía el cristianismo, que traía nuestra fe en Cristo. Así que mi invitación es fórmate, estudia, busca la verdad, porque la verdad es una sola y está en la iglesia fundada por Cristo, la católica. Así es, así es. Bueno, pues Carlos Eduardo Hernández, Javier Mestre, muchísimas gracias. Espero que vamos a mantener comunicación y quizá, no sé cuánto tiempo te falte para el diaconado, Carlos. ¿Qué tiempo te falta para la ordenación? El febrero del 2023, Pepe, me ordeno. Faltan 2 años y medio. 2 años pasaditos. Bueno, entonces ya
Ya te hago una invitación para que en marzo o abril del 2023 estés de nuevo conmigo aquí en EWTN, y también vamos a tener a tu querido amigo y hermano ya nuestro también, a Javier Mestre. Así que muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias a ustedes, y espero que hemos aprendido mucho de estos dos hombres de Dios, ¿verdad? Ya saben cuál es siempre mi última recomendación. Si Dios nos concede una semana más de vida, el próximo lunes los quiero ver de nuevo aquí conmigo para que sigamos, ¿qué? Haciendo que nuestra fe sea vida, como lo hemos escuchado en la vida de estos dos hombres. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana.